Buenas tardes, soy el profesor Cepes. Aprovechando el feriado, voy a desarrollar la sección 12 del quinto grado, del área de matemática. Normalmente no hago videos para quinto porque no tengo ese grado de mi cargo este año, pero aprovechando el feriado lo voy a desarrollar. La semana 12 va a trabajar con la siguiente página, ¿ya? La 185, la primera sesión, y he revisado y se trata de campo temático de ecuación de segundo grado. Obviamente, si hago de ecuación de segundo grado, me estoy refiriendo a esta famosa estructura, ¿no? Que normalmente lo conocemos, ¿no? Esto vendría a ser la forma general, ¿no? La forma general de la ecuación de segundo grado, ¿no? Término cuadrático, término lineal, término independiente, y el segundo miembro en este caso está igualado a cero, ¿no? Cuadrático, lineal, independiente. A, B y C vienen a ser coeficientes. X viene a ser la variable. En la parte que está abajito es la forma general, la fórmula general para resolver la ecuación de segundo grado. Esta fórmula general te va a resolver cualquier ecuación de segundo grado. Pero obviamente de acuerdo a las características de la ecuación va a haber quizás manera más práctica de resolverlo, ¿no? Pero esta fórmula general te la va a resolver cualquiera, ¿ya? Vamos a la práctica, a lo que tenemos ahorita, ¿ya? Nuestra primera situación significativa. Tenemos esto y nos plantean lo siguiente. Situación. Carlos calcula que la velocidad del escape del gas del motor de un cohete satisface la ecuación x al cuadrado menos 6x más 45 igual a 0. ¿Ya? Entonces esto va a satisfacer la velocidad del escape de los gases del motor. Si la ecuación tiene una solución real, la cámara de combustión no sufre daños. Pero si las soluciones son complejas, la cámara corre el riesgo de dañarse. Pregunta: ¿cómo puede funcionar el motor? ¿Puede funcionar el motor del cohete sin dañarse con la velocidad de escape de los gases? Entonces, bajo esas condiciones voy a resolver. Entonces, sea la ecuación, acá está la ecuación de segundo grado. Primero va a calcular la discriminante. La discriminante viene a ser la parte de la fórmula general. Esta parte de aquí vendría a ser la discriminante. Esto. Toda esta resolución debe ser un número positivo, ¿ya? O en todo caso debe ser cero para que pueda funcionar el cohete. Pero ¿qué sucede si esto me sale negativo? Me puede salir cero, bien, pero no me puede salir negativo. ¿Qué sucede si me sale negativo? Si me sale negativo quiere decir que el cohete no va a funcionar. ¿Ya? Entonces esto no debe ser negativo. La discriminante no debe ser negativo. Normalmente esto lo representamos por un triángulo. Quiere decir que eso no debe ser negativo. Si es negativo quiere decir que el cohete no funciona, ¿no? Ahora vamos por acá. Aquí va ya la discriminante. Para ya la discriminante depende de quién. Ah, ya me olvidé algo, ¿no? A multiplica x cuadrado, b a la x y z sola. Si el que multiplica x cuadrado no hay, se entiende que está el 1. Por ejemplo, acá no está quien multiplica el x cuadrado. ¿Ya? Acá debe estar el a. Entonces, como no está, se entiende que a vale 1. Acá está b. Debo tomarlo con todo y signo. Entonces b vale menos 6. El independiente es 45. Entonces vale 45. Reemplazo en la forma general, perdón, en la fórmula de la discriminante, que es b al cuadrado menos 4 veces ac. Reemplazo, me sale 36. Y resuelvo esto, me sale negativo, todo, 144 negativo. Entonces, al aplicar la fórmula de resolver la ecuación de segundo grado, tendríamos que sacar raíz cuadrada de un número negativo. Y no existe la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales, salvo en los números complejos. Entonces quiere decir que esto va a tener solución compleja. Aplicando el criterio de la situación, entonces podemos afirmar que la cámara corre el riesgo de dañarse, o sea, la cámara de combustión del cohete. ¿Ya? Entonces a eso llegamos. Pero a mí me pide responder esto.
Con respecto al valor de la discriminante, ¿qué conclusiones podemos deducir? Bueno, como la discriminante es negativo, la solución no está en los reales, sino en el campo de los números complejos. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si la discriminante es 0? Si la discriminante es 0, significa que va a haber solución única. O también podemos decir que las raíces van a ser repetidas. Aquí. Ya, estamos en la siguiente página. Dice, el profesor de matemática pide a sus estudiantes que resuelvan la ecuación 3x al cuadrado más 7x menos 6 igual a 0. Uno de ellos obtuvo una solución. Esta es la solución de un alumno. Que equivale menos 3 y que la siguiente raíz vale 2 tercios. El otro alumno dijo que una raíz vale 3 y la otra vale menos 2 tercios. Entonces me piden saber cuál de esas dos resoluciones es correcta. Y como me dicen por qué, o sea, justificar, obviamente que debo resolverlo, ¿eh? Entonces acá yo voy a hallar la raíz. Esta es la ecuación que me han planteado y acá voy a factorizarlo. ¿Ya? Voy a factorizarlo. Entonces voy a factorizarlo por el método del aspa simple. Entonces, ¿qué quiere decir el método del aspa simple? Que yo debo descomponer este número en dos factores. ¿Ya? Entonces yo lo he descompuesto en 3 por x. 3 por x me da 3x al cuadrado, ¿no? X por x al cuadrado y 3 por 1, 3, ahí está. Se entiende que acá está el coeficiente 1. Ahora, este factor, este número menos 6, debo descomponerlo en dos factores. Estos dos números deben darme como producto menos 6. Menos 2 por 3, menos 6. Ahora, esta diagonal, al sumarse, debe darme el término lineal, o sea, debe darme 7. 7x. Multiplico 3x por 3. En esta diagonal me da 9. En la otra diagonal multiplico, me da menos 2x. 9 menos 2x, 7x. Cumple. Entonces ahora voy a factorizar. Se factoriza de esta manera. Él va a ser un factor. Vale color, ¿ya? Él va a ser un factor. Acá pongo 3x menos 2. Debe ser un factor. El otro factor va a ser x más 3. X más 3 es otro factor. Obviamente que como su signo, ¿no? Si es menos 2, menos 2, ¿no? Cada x que tiene que es positivo, positivo. Listo. Entonces, el producto de ellos debe ser 0. Para que este producto sea 0, se entiende que sus factores deben ser 0. O uno de ellos o los dos. Entonces, o por aquí. El primer factor lo igualo a 0. O sea, voy a asumir que el primer factor sea 0. Este factor que tengo marcado en amarillo. Acá lo pongo y lo igualo a 0. Este 2 va con signo cambiado y el 3 va a dividir, ¿no? Entonces me queda 2 tercios. El segundo factor también lo igualo a 0. ¿Ya? Este es el segundo factor, lo igualo a 0. El 3 va con signo cambiado y me sale x menos 3. Entonces, por lo tanto, la solución sería 2 tercios y menos 3. Entonces, ahora voy a revisar qué alumno tuvo razón. 2 tercios menos 3. Entonces, a 2 tercios, fíjate. 2 tercios y menos 3. Entonces, yo acá abajo concluyo que el que tenía razón era el primer alumno, ¿no? El primer alumno tenía razón. Aquí. Vamos a agrandar. Aquí. Me dice lo siguiente. Juan Carlos debe preparar su terreno cuadrangular para sembrar hortalizas y cercarlo con alambre. El costo por preparar el terreno es de 10 soles por metro cuadrado. A ver, el costo de preparar el terreno es 10 soles el metro cuadrado y la cerca tiene un costo de 5 soles el metro lineal. Determina el perímetro del terreno, que el costo por prepararlo y cercarlo asciende a 1.200 soles. Ya listo. Entonces yo voy a ir a una gráfica. Voy a hacer una gráfica para representar la situación. Entonces acá he graficado de manera cuadrada
una figura que me va a representar el terreno. Para mí esta figura de azul, de líneas azules, para mí es el terreno de la situación. Como me dice que es un cuadrado, yo entiendo que todos los lados deben ser lo mismo. Si yo le pongo la variable x, a todos los debo ponerle x. A ver, si yo quiero hallar el área, entonces el área va a ser el producto de sus dos lados, ¿no? X por x, entonces será el área x al cuadrado. El perímetro va a ser sumar el borde, x más x más x. Yo sumo el borde en vez del perímetro, 4x. Está acá. Seguimos. Luego me dice, ¿qué cantidad de metros cuadrados se ha preparado? Algebraicamente, la cantidad de metros cuadrados que se ha preparado va a ser la multiplicación, ¿no? Si este vale 6, quiere decir que se ha preparado 36. Si este vale 5, 25. Si vale 3, se ha preparado 9 metros cuadrados. Entonces, la cantidad de metros cuadrados que se ha preparado va a ser el producto de estas letras. Entonces, la cantidad de metros cuadrados que se ha preparado es x metros cuadrados. Pero como cada metro cuadrado cuesta 10 soles, entonces, en total, por preparar solamente el terreno, se ha pagado 10 por x al cuadrado. Esto es lo que se ha pagado por preparar el terreno. 10 por x al cuadrado. Ahora, pero también se ha pagado por el cerco. La cantidad de cerco es, por metro lineal, como son 4 lados, son 4x. Pero esto debe multiplicarse, ¿por qué? Por el costo de cada metro. ¿Ya? Cada metro vale 5. Como hay 4x metros, entonces este producto me va a representar la cantidad de metros cuadrados, de metros lineales de cerco. Ahora, por favor, los metros, esta expresión, metros cuadrados pagados, por los metros lineales de cerco pagados, si yo sumo ambas cantidades, acá, por favor acá, deben sumarme ¿cuánto? Deben sumarme 1200 soles. Ambas expresiones deben sumarme 1200 soles. Acá yo pongo lo que pagué por los metros cuadrados de terreno, lo que pagué por los metros lineales del cerco, deben sumarme 1200 soles. Todo eso lo voy a resolver como si fuera una ecuación. Bueno, en este caso lo voy a resolver como ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces este 1200 pasa al primer término a restar. Y voy a tener esta expresión de acá. 1200 ha pasado a restar siempre con signo cambio, ¿no? Aquí voy a dividir entre 10, ¿no? Entre 10 se va, me queda x. Entre 10 me queda 2. Entre 10 me queda 120. Entonces acá la nueva ecuación ya de manera más simplificada me queda x al cuadrado más 2x menos 120 igual a 0. Me queda esta expresión. ¿No? Entonces aquí voy a resolverlo. Lo voy a resolver por el método del aspa simple. ¿En qué consiste? En primero en que la ecuación debe estar ordenado. Normalmente debe estar ordenado de mayor a menor, o sea de manera descendiente, o este polinomio de manera descendiente. Entonces, por aquí. El término cuadrático voy a responderlo en dos factores que me den esa expresión. En este caso la única manera, bueno, hay varias, ¿no? Pero esta manera sería, una sería esto, ¿no? X por X, el producto de estos dos, X por X me da X al cuadrado, ahí está. Ahora debo descomponer este 120 en dos números que multiplicados me den 120. Podría ser menos 20 por 6 también, ¿no? Pero debe cumplir todas las condiciones, ¿no? 12 por menos 10 menos 120. ¿Por qué se escogió estos dos números? Porque cuando yo hago, para comprobar el término lineal, cumple. Mira, voy a multiplicar esta diagonal, menos 10x. La otra diagonal, 12x. 12x menos 10x, 2x positivo. Por eso se escogió estos factores en esta segunda columna, ¿no? Ahora, a partir de eso se va a entender que L es un factor. X más 2 es un factor. Acá lo pongo, X más 2. Y el otro factor va a ser X menos 10. Lo pongo por acá. Cada factor debo igualarlo a 0. Si el primer factor yo lo igualo a 0, me sale que equivale 12. ¿Acá?
El primer factor lo hago igual a 0, acá al final me sale que equivale 12. El siguiente factor yo lo igual a 0, me sale que equivale 10. Entonces, como estoy hablando de terreno, entonces yo no puedo haber cultivado algo negativo, ¿no? Entonces, geométricamente, en este caso, como estoy en la geometría plana, estos deben ser un número positivo. ¿Ya? Entonces, por eso yo me quedo con 10. Dando que x representa la longitud, no podría ser un valor negativo, entonces x debe ser 10. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el lado del terreno vale 10. Si el lado vale 10, entonces el perímetro va a ser 4 veces ese 10, 40. ¿Ya? Respuesta, el perímetro del terreno cuadrangular es de 40 metros. Siguiente. A ver, acá tengo otra situación. Estamos en la página 193. Me dice, un granjero cerca un campo rectangular como se ve en la figura, pero no será necesario cercar a lo largo del río si se sabe que el perímetro que cerca es 340 metros. Exprese el área del campo en función del ancho X de este. Ya. Me pide que yo exprese el ancho del campo. Bueno, me está diciendo que voy a utilizar X. A ver, ya. Entonces, de esta figura, para ayudarme, ¿ya? Esta parte de acá, que estoy marcando va a ser el ancho. Esto me va a ser el largo. Listo. Entonces, todo este perímetro que he utilizado de acá, yo sé que vale ¿cuánto? 300 metros cuadrados, 300 metros lineales. 300 metros. Identificamos los datos. El perímetro del cerco es 340 metros. Ese es el perímetro del cerco. Observamos el gráfico y obtenemos que el perímetro sería, este sería el perímetro, ¿no? Esta X, o sea, el perímetro que se ha utilizado, ¿no? Sería esta X de acá, X más esta X y más el largo, ¿no? Sería el perímetro, X más el largo. Acá yo veo que X más X, estos van a ir a restar al otro miembro, ¿sí? Van a restar al otro miembro y me van a quedar que el largo va a ser igual a 300 menos X. Entonces, algebraicamente el largo va a ser 300 menos 2 veces X. 300 menos 2 veces X. Ahora me pide que exprese el ancho. Entonces, ¿a qué va a ser el ancho? El ancho es igual a que el producto de qué? El ancho va a ser el producto del largo, perdón, el área. Es igual al área. Porque me pide que exprese el área, ¿ves? Expresa el área del campo, ahí está. Entonces, el área, ¿está? Le he puesto A de área. El área va a ser largo por ancho. El área va a ser largo por ancho. Y acá voy a reemplazar. ¿Cuánto es el largo? El largo es 3400 menos 2x menos x. Multiplico 3400 por x, 3400x, menos baja el menos, 2 por x, 2x al cuadrado. Entonces, esta expresión que está en esta línea me representa el ancho. Perdón, me representa el área de esta región, ¿ya? Así quedaría, ¿no? Acá formalizo mi respuesta. Aquí tenemos, creo que es la penúltima. Determinemos el valor. A ver, me dice que determinemos el valor de K en la siguiente ecuación. Ya, listo. Esta es la ecuación que me dan. Yo debo entender que aquí K menos 2 es un coeficiente. 5K más 2 es otro coeficiente. Y este es otro coeficiente. Van a ser números.
Los demás son variables. ¿Ya? Esta es la ecuación. Para que la suma de las raíces son 6. Dice, si yo resuelvo esta ecuación y sumo sus raíces, deben ser 6. Ahora, ¿qué sucede? Que yo puedo sumar las raíces sin resolver la ecuación. Entonces, hay fórmulas. Entonces, vamos a recordar un poquito de esta fórmula. Voy a sacar algo que quiero que vean. Por favor. Acá está mi ecuación. Ya, esta es mi ecuación. A por x al cuadrado. Voy a guardar esto. Esta es mi ecuación. Lo que pasa es que acá yo le he copiado la fórmula general y no me salió el x. Yo le agregaba, ¿ya? Entonces, debería ser así. AX al cuadrado. Perdón, debería ser x al cuadrado. Ya voy a corregirlo. Debería ser así. Ya debería quedar de esta manera. Bueno, debería ser así. Aquí hay un error. Lo he copiado. Esta parte solamente debería ser A. Esta línea esto no debería haber este verde. ¿Ya? Esto no debería ser A por x al cuadrado. ¿Ya? Nada más. Sí. Ya debería ser así. A x al cuadrado bx más c igual a 0. Si esta es mi fórmula general, esta es mi forma general, entonces, si yo tengo esa expresión, fíjate que A es coeficiente, B es coeficiente, la suma de raíces va a ser ¿a quién? Al inverso aditivo de B sobre A. ¿Ya? La suma de raíces va a ser al inverso aditivo de B sobre A. Pero fíjate, debe cumplir esta estructura, x al cuadrado, bx, término independiente y el segundo miembro debe ser 0. Debe cumplir esa estructura. Si cumple esa estructura, entonces la suma de raíces va a ser el inverso aditivo de B sobre A. Profe, ¿qué es el inverso aditivo? El valor de B, pero con signo contrario. Entonces vamos acá. Voy a ver, cumple la estructura, fíjate, ¿eh? X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. X, x. Listo. El término independiente sería 3k más 1. Pero eso no me interesa. El segundo miembro debe ser 0. 0, cumple. Entonces, quiere decir que yo puedo sacar de acá la suma de raíces sin resolverlo. Sin obtener las raíces. Sin obtener las raíces. ¿A qué va a ser igual? Al inverso aditivo del término independiente. Al inverso aditivo del término, del coeficiente del término lineal. O sea, del B. Acá que sería todo este paréntesis que está de doble rayado. Entonces, el inverso aditivo del ¿quién es? La misma expresión pero con signo cambiado. Por eso acá le he puesto menos. 5k más 2. Pero con signo menos, lo cambio el signo. Sobre el valor de quién? Sobre el valor de A. Pero A va a ser toda esta parte. A va a ser el K más 2. Sobre K más 2. Sobre K más 2. Obviamente que esto va a multiplicar al otro lado. Y voy a tener, ¿no? 6 por K, 6K. 6 por 2, 12. Este signo entra y multiplica 5K. 5 menos K, menos 2. Se multiplica dentro. Y acá vamos a resolver, ¿no? Va a llevar la K al segundo miembro. Esto lo lleva pero con signo cambiado. ¿Está? Y lo suma y le va a salir 11. Acá tiene menos 12, menos 2. Y este viene con signo cambiado, menos 2. Y le sale 14. El valor de K le sale. El otro lo voy a restar al primer miembro. El 11 va a dividir. Y le sale menos 14 sobre 11. No tiene alternativas, pero en todo caso acá esto sería la respuesta, ¿ya? Menos 14 sobre 11. ¿Siguiente? Ya, pasamos a la siguiente página. Creo que son todos.
Ya jóvenes, son todas las páginas, más bien les agradezco su participación. Pensé que había más páginas. Eso lo hemos resuelto. Asunto allá. Jóvenes, pensé que había más. En todo caso, vamos a repasar. A ver, esto sería la primera. Dos. Ya, esto está resuelto. Ya, joven, muchas gracias por su atención. Esas son todas las páginas.